Una vez más tenemos la gran bendición de poder estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor con una nueva ilustración en este día para agradecer al Señor, a lo mejor con algo distinto, porque pasan y suceden muchas cosas que están dentro de las Escrituras. Cuando nos damos cuenta, tomando o fojeando, como usted pueda verlo, las Escrituras, escudriñándolas más bien dice la Biblia, nos damos cuenta de algunos sentimientos que el ser humano tiene o lleva en el corazón. Hoy día vamos a hablar de un sentimiento que verdaderamente los seres humanos lo llevan dentro del corazón. Y esta ilustración va a tener por nombre la emoción del llanto. Así que Dios nos ayude y nos bendiga para comentar, para escudriñar las Escrituras y agradecer al Señor por ello. Vamos a orar para que su gracia, su misericordia nos acompañe, nos bendiga y nos dé su fortaleza en nuestras vidas. Amado y eterno Dios, ante ti vamos una vez más con la única fe y confianza, Señor, en que usted se agrade de lo que hacemos y queremos, Señor, llegar a los corazones a través de este mensaje, Señor. ¿Cuáles son los sentimientos que tenemos y por qué razón? Amado Dios, ¿desde cuándo que se encuentran en estas menciones dentro de tus Escrituras? Ya esperamos, Señor, que usted nos pueda estar bendiciendo grandemente a nuestros oyentes, hermanos, amigos que van a tener la oportunidad de escucharnos. Agradecimos en el glorioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios esté bendiciéndonos, como digo, este día que estamos una vez más para comentar las cosas benditas del Señor. No hacer un mensaje inspirado, sino más bien melancólico de sentimientos, porque en realidad hay cosas que recuerda el ser humano, que vienen a la mente, que hay prácticas que son malas enseñanzas, malas influencias que terminan en el dolor. Si decimos que verdaderamente, por nombrar algunas situaciones que se llora por tristeza, por amargura, por dolor, o también por alegría cuando tenemos la presencia del Señor en los corazones, o por amor de un ser querido, etcétera, etcétera. Así que Dios nos ayude, pero antes de leer la palabra del Señor, la que vamos a considerar como eje principal del mensaje, vamos a escuchar una alabanza que lleva por título Levántate. Cuánto
Dios bendiga esta preciosa alabanza. Alabanza verdaderamente que se relaciona con lo que vamos a tratar, porque verdaderamente, como le digo, el ser humano tiene sentimientos y sabemos quebrarnos también, aunque muchas veces tratemos de ser fuertes en la vida, pero también tenemos sentimientos humanos y nos quebramos y lloramos. La verdad, las cosas, como le decía, que se llora por tristeza, por amargura, por dolor. También se puede llorar por alegría y por amor. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Pero para ello vamos a tener una lectura en Jeremías 31:15 que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Rama, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Dios bendiga esta hermosa lectura de la palabra del Señor. Verdaderamente este acontecimiento fue en momentos de problemas, momentos de dificultades, cuando no entendimos y menos obedecimos a los consejos del Señor. Es lo que nos sucede en estos tiempos: predicar y predicar, enseñar y enseñar. Pero la sociedad en la vida no entiende, no comprende todo lo que nos dice Dios y por qué razón Dios no quiere el lamento, no quiere la tristeza, no quiere la amargura, no quiere el dolor. Pero cuando no se entiende, cuando ya no entendimos, vienen a suceder estas cosas. Vemos una madre, una mujer desconsolada y triste, llorando amargamente por sus hijos porque perecieron. Pero Dios, en su amante misericordia, vamos a ir encontrando que Dios es el consolador, y esa es la verdad. Dios es el consolador. Y todos tenemos, como le digo, un sentimiento en nuestra vida. Vamos a ir paso a paso viendo que la palabra del Señor, el libro de Génesis 21:16, se encuentra la primera mención del llanto. Y dice así: se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó frente al muchacho, alzó su voz y lloró. El muchacho alzó su voz y lloró. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Conocemos esta historia, que así tenía que terminar, así tenía que ser. Verdaderamente, cuando Dios hace una gran promesa con Abraham de sus dos hijos, que serían dos naciones poderosas, no voy a terminar de mal manera. Pero para la madre, para la esclava, hablando de Agar, era triste, porque cuando Sara le pide a Abraham que la eche a ella y a su hijo, fue terrible escuchar esta frase, pero Dios le habló y le dijo: no tengas temor, no, haz como Sara dice. Y él lo hizo, poniendo en sus hombros un cántaro de agua y pan para que llevaran para el camino. Y verdaderamente y se fueron caminando por el desierto hasta que esto terminó. El agua y el muchacho se empiezan a desvanecer. Tristemente, una madre, para ver esto, debe haber tenido un sentimiento en su corazón terriblemente triste. Pero ella no se ve, no se menciona que llora, sino que lo que dice: no quiero ver morir a mi hijo. Y lo puso bajo un arbusto de un árbol y se quedó mirando, observando a un tiro de arco, dice, para no ver morir a su hijo. Pero Dios, que tiene todas las cosas controladas y las promesas
que nos ha hecho siempre son reales. Si se la había hecho a Abraham, le vuelve a Abraham los temas, porque realmente el clamor y la oración Dios la escuchó y el muchacho no murió. Y el ángel de Dios se acerca a Agar y le dice: ¿por qué estás triste? Alégrate, porque en realidad Dios ya tenía todo preparado y le recuerda la misma promesa que Dios le había hecho al momento de echarle de su casa. Dios nos ayude y nos bendiga para que vamos comprendiendo y entendiendo que cuando el Señor Jesucristo es el dueño de todas las cosas, así se suceden, así se hace. Vemos esa primera emoción de llanto de un niño. También vemos el llanto desgarrador de José por su padre. Vamos a verlo en las escrituras para que usted vea que está dentro de la Biblia, en Génesis capítulo 50, versículo 1, y dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la palabra bendita del Señor Jesucristo. José que llora la muerte de su padre. Y no solo lloró él, entonces dice que él ordenó a sus médicos que fuese embalsamado por 40 días como la ley lo requería y poderlo allí tener, velar posible como se hace en los tiempos de hoy, pero 40 días embalsamado y a los 40 días como fue sepultado en la cueva de sus padres, de sus abuelos en este caso. Y dice que los egipcios lo lloraron por 70 días. Dios nos ayude. El sentimiento por un ser querido, un llanto desgarrador por alguien que se ama. Por eso hay muchas situaciones, no miramos algunas, pero hay muchas cosas, porque vamos a ir viendo por qué. Y la mayoría de las cosas, a veces la vamos a ver que tenemos culpa los seres humanos, porque no obedecimos a la enseñanza de Dios. No obedecimos. Cuando desobedecimos, todo sale mal. Pero cuando obedecimos, cambian las cosas. Dios está de por medio para consolarnos. Dios nos ayude y nos pueda bendecir nuestro Dios en este día. El llanto de Jeremías, por el pecado de su pueblo y por el juicio de Jerusalén. Él se da cuenta, estimados, está escuchando la palabra del Señor, se da cuenta de que verdaderamente el ser humano es la razón muchas veces de los sentimientos, es el culpable del dolor, de la tristeza, es uno mismo, porque así fue. Por eso el profeta ve y llora amargamente, porque verdaderamente no habían obedecido a sus predicaciones, a sus enseñanzas, y verdaderamente dice en Jeremías 9:1, dice: si mi cabeza se hiciere agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Las cosas no suceden porque Dios las quiere, sino que a veces hay culpa, y demasiada culpa en el ser humano, que no entiende ni se somete a Dios. Y Dios quiere que lo sometamos a Él, le busquemos a Él primeramente, pero primeramente muchas veces está el pecado, están las malas influencias, las cosas que cuando era pequeño se escucha y decía la enseñanza equivocada de nosotros mismos, los padres, por ejemplo. Se escucha esto cuando en el conocimiento de Dios, estas frases decían: no, los hombres no lloran, y verdaderamente si lloró Jesús, ¿por qué no pueden llorar los hombres?
Pero la otra razón que se discrepa en el pensamiento del ser humano, cuando se da una enseñanza equivocada, por eso digo que en la mayoría los culpables del dolor, de la aflicción, de la tristeza o de la amargura, somos los mismos seres humanos. Porque un padre que le diga a su hijo, mira, toma, bebe, fuma para que te hagas hombre, realmente es una enseñanza totalmente equivocada. ¿Y en qué termina? ¿En qué terminan las personas? En que verdaderamente terminan siendo alcohólicos, drogadictos, llenos de vicios. Y la Biblia no quiere aquello. Por eso que muchas veces los que hemos creído en la presencia de Dios, en el cambio que Dios hace, lloramos, nos ponemos tristes, nos afligimos, porque no se obedece lo que le pasó a Jeremías. Oh, si mi cabeza se hiciese agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. No quería el profeta estas cosas, pero así sucedieron, porque verdaderamente había gran desobediencia en ese lugar. Y terminaron el llanto por la cautividad de los habitantes de Judá. Jeremías 13:17 dice: más, si no oyeres esto en secreto, lloraré mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desecharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Se imagina cómo es la historia? ¿Cuántas veces tenemos que llorar nosotros, los que ministramos, los que apacentamos una grey, y cuando alguien se pierde, se va por un camino equivocado, toma el sendero que no lo lleva por un buen camino, y tenemos y lo vemos llegar al final de un desastre? Entonces, por las ideas de los seres humanos, la palabra del Señor no quiere eso. No quiere que su rebaño, no quiere que sus hijos, Dios no quiere que sus hijos tengan que sufrir, pero el ser humano es causante, como le digo, de estas cosas, de estas tristes historias. Que Dios nos pueda ayudar y nos pueda bendecir. Llanto verdaderamente, tristeza por la cautividad de Sión. Allí en el libro de Lamentaciones 1:2 dice: amargamente el mismo profeta llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Dios nos ayude, nos bendiga. El único verdadero amigo, el único verdadero amigo que es sincero, que es correcto, que verdaderamente nunca nos va a hacer daño, nunca nos va a causar problemas, dificultades, es Dios, estimado amigo, Dios. Ese Dios que hizo bien a mi vida, que cambió mi vida, que nunca desde el día en que le conocí me ha defraudado, es el mismo Dios que yo le predico, para que usted verdaderamente no se sienta defraudado de nadie. Dios no defrauda a nadie. Dios quiere y ama al pecador, lo estima, lo adora, quiere que se devuelva a Él, se devuelva del mal camino, se torne hacia el Señor y no tenga que terminar en una triste historia de amargura y de dolor. Dios nos puede ayudar y nos pueda bendecir. Se llora por nuestras propias culpas, por nuestras culpas, y muchas veces culpamos a otros. No, somos culpables nosotros de desobedecer a Dios y terminamos llorando, y Dios no quiere eso.
No, Él no quiere que nos pase, que nos suceda como le sucedió a Raquel. No, Él no quiere, no quiere eso, quiere que verdaderamente nosotros veamos que Él nos ama y que Él cada día está llamándonos a este conocimiento para que no suframos, sino que le busquemos hoy. No hay temor, no. Parece que esto iba a cambiar, pero se ve lejos, la gente está soberbia, está violenta, no le importa nada, está totalmente destruyéndose el ser humano el uno con el otro. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Por eso que muchas veces hay demasiada culpa en nuestras dificultades y terminamos llorando o haciendo llorar al que nos ama. Lamentaciones 1:16 dice: por tanto, por esta causa lloro, mis ojos fluyen agua por el que se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevalece. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Porque muchas veces somos culpables de la desobediencia y terminamos tristes, terminamos como hablábamos de una canción que hemos cantado en predicaciones pasadas. Quedamos tirados en el camino, no encontramos la felicidad, no encontramos la alegría, pero Cristo la tiene, estimado. La alegría la tiene nuestro Dios. Está para llegarla y tomar, pero usted no ha hecho casos, no ha entendido. Sino acérquese a Jesús, busque primeramente el reino del Señor y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. Por eso es que le voy a seguir diciendo que el ser humano es el culpable, se convierte en persona rebelde, en persona atrevida, soberbia, y desprecia el gran amor del Señor. El llanto, se imagina al extremo que llegamos, el llanto de Jesús por Jerusalén. Y en Lucas 19:41 dice la palabra del Señor: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Lamentó el Señor, y dijo: si supiera lo que va a acontecerles. Se imagina, ahí vemos un llanto, no sé de qué manera llamarlo, del mismo Señor Jesucristo. Yo lo miro más por la hipocresía, porque primero decían: Hosanna, Hosanna, el que viene en el nombre del Señor, y después estaban echándolo de ahí, o le estaban diciendo: crucifíquenlo. Somos culpables los seres humanos. ¿Y en qué terminó la historia de este pueblo? En cautiverio. El llanto de Jesús por la muerte también ya va cambiando a lo mejor la historia, pero todo viene a causa del ser humano. A causa del ser humano, el llanto de Jesús por la muerte de Lázaro, mostrando profundo sentimiento por su amigo. Ahí vimos un llanto de amor, Eso también acontece. Le hacía menciones de algunas formas por qué se puede llorar, por qué tenemos esos sentimientos de llorar, de derramar lágrimas. Muchas veces, de noche o de día, nos pasa como Jeremías. Muchas veces por dificultades, porque no faltan las dificultades también, pero más grande es el Señor, quien nos ha prometido ayudarnos, quien nos ha prometido socorrernos, quien nos ha prometido estirarnos la mano para que no caminemos solos, para que no estemos solos. Dios no quiere alejarse del ser humano, pero el ser humano lo permite a través del pecado, porque Dios ama al pecador, pero el pecado lo aborrece. Ya debido de eso, Dios se aleja del ser humano y el ser humano termina solo.
Dios nos ayude, nos bendiga. Era tanto el cariño por su amigo que dice la palabra del Señor Jesucristo en San Juan 11:35, y lloró Jesús. Lloró Jesús. Este es un sentimiento de amor profundo por su amigo. Dios nos puede ayudar, nos puede bendecir, y sentimos dentro de nuestro corazón verdaderamente que cuando se llora verdaderamente por un ser humano es verdad, y se llora de verdad. Permita al Señor que este mensaje pueda ser vida en cada corazón, y lo miremos y nos gocemos, porque esa es la palabra fiel del Señor. El llanto entonces de nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos ayude. El llanto de los hombres por la muerte de Esteban. Dios nos ayude, y dice Hechos 8:2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, y hicieron gran llanto sobre él. Un llanto también porque le amaban, porque era un buen líder. Y verdaderamente, verdaderamente en ese entonces, dice la palabra, en aquel día, en aquel tiempo, en aquellos días, había una gran persecución de la iglesia. ¿Y en qué vino a terminar? ¿En qué vino a terminar? En la muerte de un gran hombre, de un gran líder, de un gran personaje. Pero Dios nos ayude, Dios nos bendiga a nosotros, porque verdaderamente se llora por amor, como le decía, y los hermanos amaban a Esteban, y al llevarlo a enterrar lloraban su partida, porque no le verían. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. El llanto por la muerte también de Tabita. También los hombres en los Hechos 9:39, también las personas le lloraban. ¿Y por qué razón? Dice que levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Es un llanto de reconocimiento de una buena persona que verdaderamente hacía cosas lindas para la obra bendita del Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Ese es el sentimiento muchas veces que el ser humano lleva el uno por el otro, porque el amor se lleva dentro del corazón y se aprecia, porque son personas útiles en el ministerio. Pero Dios llora por todos nosotros. Si lloró por Lázaro, si lloró por Jerusalén, puede estar llorando por nosotros. Puede estar llorando por nosotros porque no le entendimos, no le obedecimos, seguimos nuestra carrera a la deriva, no nos queremos volver al buen camino, y Dios quiere que nos volvamos al buen camino, estimados, al buen camino, al camino de la verdad, al camino de la palabra del Señor Jesucristo, a ese camino que nos trazó el Señor, mostrándose Él como el camino, como la verdad y así como la vida, y que nadie iría a ir al Padre si no era por el Señor. Y Dios no quiere entonces que el ser humano tenga que llorar por desobediente o por testerudo, hablando así, y no obedecerle al Señor y a su bendita palabra. Dios nos ayude, nos bendiga. Así hicieron mucho llanto por ella, porque verdaderamente le amaban por sus cosas que ella hacía. Ella hacía. El llanto de los hombres por la despedida de Pablo. ¿Por qué? Puede decir usted cuál fue el motivo. Por una frase. Porque le amaban también. Porque le querían. Porque era un buen líder para guiarles. Pero al decir estas palabras,
verdaderamente que dice los Hechos 20:37, entonces hubo gran llanto en todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Gran llanto por una frase que él dijo, que no verían más su rostro. Pensaron que ya no lo iban a ver más, entonces se pusieron tristes, se echaron sobre él y se pusieron a llorar. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, porque el ser humano también es sensible a las situaciones de otra persona, como lo vamos a ver a lo mejor en las Escrituras más adelante, pero que Dios nos pueda ayudar. Hay otra expresión aquí enseguida, por lo tanto, que nos colabora a la forma de los hombres. ¿Por qué razón? Otra expresión de llanto nos da una maravillosa enseñanza en el libro de Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Ahí ve usted que por eso los hermanos se echaron sobre Pablo y lloraron, porque verdaderamente lo vieron triste posible. Pero la Biblia nos enseña que nosotros como seres humanos tenemos que estar en todas. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Porque en realidad es así, cuando un miembro se duele todo un cuerpo. Eso es amar de verdad. Eso es amar de verdad. Es sentir el dolor de otro y no burlarse y no reírse de la desdicha ajena, sino poder, la palabra de Dios nos enseña verdaderamente a estar con el que sufre, a estar con el que llora, con el que tiene lamento, a estar ahí. Por eso que la Biblia nos educa a nosotros, gozados con los que se gozan y llorar con los que lloran. Muchas veces nosotros nos han sucedido casos y tenemos que llorar también. ¿Por qué? Porque amamos, porque nos hemos separado de un ser amado. ¿Y cuánto en estos tiempos? ¿Cuántos miles se han ido? ¿Cuántas miles de personas? ¿Cuántos seres humanos destrozados han quedado llorando la partida de un ser querido, de una criatura que tenía muchos años para vivir, pero que la vida le jugó en contra a través de todos estos daños que nos han acontecido? Pues hoy día enseñamos que verdaderamente no es malo llorar y tenemos razón por qué hacerlo. Dios nos ayude y nos bendiga, y por eso es que los hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, estamos con los que se gozan y también estamos con los que lloran. Dios nos ayude. Se llora por dificultades matrimoniales también muchas veces, y parece que así no fuera, pero también en 1 Corintios 7:30 la Biblia nos menciona también y nos dice: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Dios nos ayude, nos bendiga. También hay situaciones de esa naturaleza. Por eso le decía yo que hay muchas situaciones porque hay sentimientos de el llanto o del dolor o de la aflicción, o de la tristeza o de la amargura, etcétera, etcétera. Dios nos ayude, nos pueda bendecir el Señor Jesucristo en este mensaje que nos habla de estos sentimientos. Como seres humanos, ¿quién no ha pasado estas cosas? Tendría que ser muy duro de corazón para no tener sentimientos y ver que cuando alguien sufre, no sufrir juntamente con ellos. O cuando verdaderamente la persona se alegra, también alegrarnos juntamente, porque en la vida le ha ido bien. Pero también si en la vida le ha ido mal, también tenemos que estar ahí al lado del que está triste, del que llora, del que sufre. Dios nos ayude. Entonces, por eso, hermanos y amigos, la palabra del Señor está muy clara: gozados con los que se gozan y llorar con los que lloran. Dios nos ayuda. Se llora por el engaño de los enemigos, también es tristeza. Si lo hizo Dios, nosotros también. Si lo hizo Pablo, nosotros también sentimos eso que es malo ante los ojos del Señor, y que un día se va a pagar todo aquello.
Los engañadores también van a pagar un precio. Y dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije, dice Pablo, muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dios nos ayude. Estamos hablando, como digo, de la mención del llanto, porque hay muchas razones, hasta por eso, por los enemigos de la cruz de Cristo. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor para que podamos cada día escudriñar las Escrituras y hacer lo bueno en realidad, y lo malo dejarlo pasar y hacer lo bueno ante los ojos del Señor, porque el premio, como le decía en la predicación pasada, nos aguarda ante los ojos del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga. Otro texto que nos hace mención de lo mismo, verdaderamente el llanto de los impíos, en la venida de Cristo. Esto es terrible y es triste. Observe muy bien esta palabra. ¿Cuáles serán? Dirá usted. Solo resta leer las Escrituras y ver cuál es el llanto. Va a ser el llanto de los impíos en la venida de Cristo. Dice Lucas 13:28, pero ninguno de los que estaban a la mesa, pero ninguno que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué iban a tener que llorar los impíos? Porque en la palabra del Señor dice que en aquel día viene cuando seremos lanzados al fuego eterno, y allí dice será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham y a Jacob y a los profetas y nosotros destruidos, entonces veremos que el Señor Jesucristo nos apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, y así allí será el lloro y el crujir de dientes, porque no hemos obedecido a Dios, no hemos apartado por caminos equivocados, por caminos torcidos, porque hay caminos que muchas veces el ser humano piensa que son caminos derechos, pero al final, como dice el proverbio, son caminos de muerte. Dios nos ayude, Dios nos pueda bendecir. En segunda de Tesalonicenses nos corrobora también el capítulo 1:9, y que nos dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios nos ayude y nos bendiga y bendiga este mensaje en nuestras vidas, para que verdaderamente, si no queremos llorar en el final de nuestras vidas, acerquémonos a Jesucristo, que Él para nosotros tiene lo mejor. Cuando no conocíamos a Cristo, llorábamos, la vida se nos iba. Hay una alabanza que usted va a escuchar, dice que lloro cuando recuerdo que ayer mi alma no tenía perdón. Verdaderamente sin Cristo no hay perdón, pero en el Señor sí hay perdón. Pero llegará el día final por todos los seres humanos que han llorado por el bien, por amor o por sufrir por la causa de Jesucristo. El premio, como digo, nos va a guardar, pero va a llegar aquel gran día en que dice al cierre de esta nota, de este gran mensaje, tenemos: el día se acerca cuando Dios enjugará toda lágrima que han sido derramadas por distintas situaciones en la vida, estimados. Va a llegar ese gran día y esperemos que estemos en Cristo, porque esto es para los que están en Cristo Jesús.
no para todos, sino que para los que están en Cristo Jesús. Jesús enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más sufrimiento, como dice Apocalipsis 21:4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios nos ayude y bendiga en su vida y en mi vida y en todas las vidas que tengan la oportunidad de escuchar estas menciones que hemos hecho en este día de hoy a través de la palabra bendita del Señor. Vea usted que verdaderamente la mayoría de las cosas, el culpable porque el ser humano llore es uno mismo. Así que Dios nos ayude, nos bendiga y escucharemos otra hermosa alabanza por nuestros hermanos que le cantan al Señor, que lleva por título Lloro entonces cuando recuerdo. Pensaba pecar y pecar, para mi alma no había perdón. ¿Qué importa el dolor si ya tengo a Dios? Aquella amargura ya no vive en mí. ¿Qué importa el sufrir si ya terminó? Aquella tristeza con Cristo cambió. Cuando han pasado algunos años, ya no quisiera ni recordar, porque mi alma no había tenido gozo tan grande como el de hoy, porque mi alma no había tenido gozo tan grande como el de hoy. ¿Qué importa el dolor
tristeza con Cristo cambió. Las alabanzas nos muestran a través de ellas un gran mensaje cantado. La primera alabanza decía: lloras, lloras y no sabes por qué lloras. Y ahora nos dice esta alabanza que lloro cuando recuerdo que hay en mi alma no había perdón. Pero el coro dice: ¿qué importa ahora el sufrir? ¿Qué importa ahora la tristeza? Si tenemos a Dios, es lo que queremos los predicadores, que usted tenga a Dios, tenga al Señor, que Dios le bendiga y pueda usted considerar esta palabra del Señor Jesucristo. Hemos recorrido todas las Escrituras, texto a texto, para que veamos que verdaderamente hay menciones del llanto en muchos pasajes de las Escrituras, pero que Dios nos pueda ayudar para que hay otra alabanza que me viene a mi memoria en estos minutos, y ojalá sea así, porque muchos de estos textos vimos que verdaderamente hicimos llorar a Jesús. Hicimos llorar a Jesús, y hay una alabanza que dice: no hagamos más llorar a Dios, no hagamos más llorar a Dios, su llanto me entristece, me oprime el corazón. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos y escuchar esta hermosa palabra. Daremos muchas gracias, y antes de dar gracias le dejamos cordialmente invitados para el próximo domingo a esta misma hora, 9:30 de la mañana, en este mismo canal. Que Dios les bendiga grandemente para que usted pueda estar atento a otra nueva ilustración de la palabra del Señor Jesucristo que Dios colocará en nuestras mentes, para que vamos aprendiendo de las cosas del Señor, vamos viendo que el Señor nos ama y siempre nos amará, lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia todo lo tiene para educarnos, así que Dios les bendiga y oraremos, y que el Señor de paz esté con ustedes y también conmigo. Amado Dios, muchas gracias por todo lo que usted nos han entregado, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Somos humanos y nos quebramos cuando vimos llorar a otro, vimos sufrir a otro. También nosotros sufrimos juntamente, y cuando vemos gozar a otro también nos gozamos porque le ha ido bien en la vida. Pero la mayoría le desobedecimos. Y si le desobedecimos, Señor, usted no nos puede premiar. No, aunque nos ame demasiado, usted no nos puede premiar. Lo malo usted no lo premia, pero lo bueno sí, Señor. Gracias por todo, y esperamos que esta ilustración pueda llegar a cada vida, Señor, a cada hermano, a cada amigo, a cada vecino. Pueda llegar tu palabra, Señor, en cada corazón. Lo esperamos en el poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.